a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado, a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado Rey, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado Rey, a Cristo he proclamado Rey. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Seguimos con el estudio de la revelación bíblica sobre la obra del Espíritu Santo. Y vamos hoy con la 41, el pastor genuino y el impostor. El pastor genuino y el impostor, la número 41. Así como vimos que había apóstoles falsos y que Satanás no se va a poner a falsificar lo que no existe para que quede otro argumento de peso valedero para afirmar que hoy en día hay apóstoles y que aparte de los 12 hubo apóstoles. El Satanás se disfraza como ángel de luz y dice la Escritura que no es maravilla si sus obreros se disfrazan como apóstoles fraudulentos de Jesucristo. Segunda de Corintios 11, 13 y 14. Hay falsos profetas, como lo vimos en Deuteronomio 18, 22. Cuando el profeta da una palabra predictiva y no se cumple, entonces el tal profeta no es un verdadero profeta, sino uno falso. ¿Sí? Al tal yo no lo envié, dice el Señor, habló presuntuosamente. Asimismo, entonces nos encontramos que hay pastores y los hay bien falsos. Y entonces nos dice la Sagrada Escritura, volvió Jesús a decirles en Juan 10, versículo 7 y siguientes. Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí
entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, del versículo 7 al 15, leímos para tratar este tema de los falsos pastores, y ahí vemos que hay un contraste, hay un paralelo entre lo que hace el bueno y lo que hace el malo, y lo vamos a ver en desarrollo de la enseñanza. Recordemos que el Antiguo Testamento nos habla, es de donde surge la figura del pastor, y es la figura del pastor bueno, de la del buen pastor, y la del pastor malo, la del fraudulento o impostor. El impostor y el legítimo, tal como lo hemos visto, y en el contraste de el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Medita en este hermoso salmo, que son solo 6 versículos, y ahí te encontrarás el buen pastor, el genuino, y el mal pastor, el falso, el ilegítimo, el impostor, es todo lo contrario. Él lo dice en el versículo, en Juan 10, 11, yo soy el buen pastor. En el 14 dice, yo soy el buen pastor. Y entonces nos da todas las bendiciones que hay en ese salmo hermoso, el salmo del pastor. Y es el pastor del salmo el que nos ha bendecido. Jesús siempre ha sido el buen pastor. Yo soy el buen pastor, el Salmo 23 nos habla del buen pastor, de Jehová es mi pastor. Entonces se refiere a que Jehová es el mismo Jesús, como también lo dice en Jeremías capítulo 23, cuando habla de los pastores malos que se apacientan a sí mismos, y él dice que enviará a un pastor, y Jehová y Judá habitará confiado, e Israel será salvo, y este será su nombre, Jehová, justicia nuestra. El nombre de el buen pastor que Dios enviaría es el nombre de Jesús, y también le llama en el Antiguo Testamento, Jeremías 23, 5 y 6, Jehová es mi pastor, desde siempre es el buen pastor. El Señor es mi pastor y nada me falta. Como también lo dice el Salmo 77, 20, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés. Y el Salmo 73, 79, 13 y 95, 7 y 103, te doy las citas para que lo repases, estúdialo, escucha estos audios, Biblia en mano, toma nota,
repasa, estudia, memoriza, guarda la palabra en el corazón y pídele al Espíritu Santo que le dé vida en tu vida. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, dice la palabra. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Salmo 81. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas, dice Isaías 40:11. De la misma manera, siempre han existido también, estas son bellezas y bondades del buen pastor, pero han existido los falsos, los impostores, los ladrones, los engañadores, mentirosos, que se han infiltrado en el rebaño de Dios para hacer lo malo y abusar de las ovejas y desviarlas del verdadero camino. Esas son las artimañas de Satanás, que debemos estar atentos para que él no gane ventaja. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová en Jeremías capítulo 23, como te lo he dicho. Miremos Jeremías 23. Ay de el lamento, como lo dice también en Ezequiel 34. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis las ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigaré la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Promesa del Señor: si el pastor no cumple con las bondades de cuidar la oveja, de alimentarla, de consolarla, de protegerla, de amarla, de valorarla, de apreciarla, el Señor ha prometido, porque Él lo ha dicho, que el Señor nos apacentará con ovejas, con pastores que nos apacienten con ciencia e inteligencia. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, dice el Señor. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pastores que me escuchan, hagamos la obra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, con amor, con entrega, con incondicional, con espíritu de servicio, como lo dice el apóstol Pedro, que no apacentemos la grey del Señor con una autoridad maligna, sino con el amor del Dios eterno. Apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ahí hay otro paralelo. Apacienta la grey de Dios. ¿De qué manera? No por fuerza, no teniendo señorío, no por ganancia deshonesta, sino, ahí está el paralelo, una columna que nos dice, no de esta manera, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no teniendo señorío, sino la otra columna, puedes hacerla, escríbela, voluntariamente, con ánimo pronto y siendo ejemplo para la grey.
con ejemplo para la grey. ¿Cuál será el resultado cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo? Recibiremos la corona incorruptible de gloria. Conviene apacentar la grey del Señor con ánimo pronto, nos dice la Sagrada Escritura. Miremos entonces la obra del buen pastor y la obra del impostor. La gran figura del buen pastor es Dios. El Nuevo Testamento se refiere a Jesús como el gran pastor de las ovejas, como lo dice Hebreos 13:20. El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, el Dios de paz, la sangre del pacto eterno, el gran pastor de las ovejas. La ley establece para el pastor la obligación de traer testimonio o prueba cuando una oveja hubiese sido arrebatada por una fiera. En Éxodo 22:13 nos dice que tenía la obligación de llevar el testimonio. Y el profeta Amós nos dice que tenía que rescatar de la boca del león, así sea 2 patas o una sola pata o una oreja, de la boca del león. Amós 3:12. El pastor tenía que llegar al punto de poner su vida por sus ovejas. El pastor auténtico no vacilaría en jugarse la vida por su rebaño frente a cualquier peligro. El verdadero ministro de Dios como pastor auténtico cuida, alimenta, protege su rebaño sin salario o con salario, pero siempre con amor abnegado e incondicional. El verdadero ministro de Dios tiene fidelidad a sus principios fundados en la palabra de Dios y no los negocia ni por miedo, ni por dinero, ni absolutamente nada. En alguna ocasión estaban amenazando a una de mis ovejas, lo estaban amenazando que lo iban a matar porque no pagaba una deuda, y me fui con el varón, me fui con mi discípulo a enfrentar la situación, y en varias ocasiones hemos enfrentado situaciones difíciles de amenazas frente a bocones que se creen los dueños del mundo, amenazando que porque no paga o porque no hizo esto o aquello o lo demás allá. Pero hay que acompañar, el buen pastor su vida da por las ovejas y no se vende ni por dinero, ni por miedo, ni por absolutamente nada. El verdadero siervo de Dios tiene cuidado de su rebaño, que Cristo ganó con su sangre y nos ha encargado, tanto cuando el peligro acecha desde afuera como también cuando acecha desde adentro. Muchas veces el peligro viene de afuera y muchas veces el peligro viene desde adentro. Cuando se infiltra Satanás y se mete, y puede ser una persona que se disfrazó de creyente o puede ser un verdadero discípulo nacido de nuevo que se dejó confundir por alguna persona de afuera que le deslumbró con una palabra diferente, con oráculos o palabras proféticas, porque la gente se fascina cuando le dices el Señor me ha dicho que te va a bendecir, y la gente fascinada, decime más cositas de esas. No, esa no es la palabra profética más segura, sino la Sagrada Escritura, y muchas veces se deslumbran y salen huyendo y abandonan al pastor que dio su vida, que les entregó su amor, y se van a seguir otros caminos, y Dios mediante sean cuidados y no vaya a haber engaño. Pero el buen pastor cuida el ataque desde adentro o desde afuera. El demonio se infiltra en la iglesia del Señor, se mete, se camufla para robar, matar y destruir la obra del Señor, y para destruir la armonía, destruir el gozo, desviar de la sana doctrina, meter doctrinas falsas y herejías, introducir divisiones, crear divisiones y crear envidias, celos, contiendas, disensiones, herejías, inmoralidades, sensualidades, codicia, avaricia y demás argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y contra su reino, como lo dice 2 Corintios 10, 3
al 5, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, pero estamos con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, para destruir todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y esto es en dónde? En la iglesia. Hay otros cuentos hacia afuera, que es humanismo, que son filosofías heréticas, como vimos, la de ciencia cristiana, como vimos, la de los unitarios, y como vimos muchas otras que se han metido y han conquistado terreno dentro de la iglesia del Señor. El verdadero siervo de Dios conduce al rebaño a una excelente calidad de vida. Solo la puede dar, conduce a un estilo de vida que solo puede darla la santidad. Busca la santidad, inclínate, postra, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, dice la Sagrada Escritura, 1 Tesalonicenses 3:2. Esta es la voluntad de Dios, tu santificación, y está el fundamento de Dios es firme. Conoce Dios a los suyos, y todo el que invoca su nombre apártese de iniquidad. Eso hace el verdadero siervo de Dios, amonesta cuando la conducta está desviada, de manera amorosa, haciendo correctivos, guiando al arrepentimiento, como lo hacía el profeta del Antiguo Testamento. Es decir, una vida abundante en Cristo que Dios quiere dar al que ande en santidad. La llenura del Espíritu Santo. Cuando pensamos en vida abundante, pensamos en riqueza. Y también puede incluir riqueza, pero la vida abundante es la riqueza de nuestra alma. Amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, el Espíritu Santo viene a tu espíritu y lo sella, y empieza el proceso de la transformación, opera la regeneración, porque el Espíritu toma vida, y la santificación o la transformación operará en el alma. Y la vida abundante es cuando tu alma se rindió al Espíritu y el Espíritu está guiado por el Espíritu de Dios. El creyente que ha nacido de nuevo y tiene vida en Cristo es un siervo que ha de ser conducido al rebaño en una vida abundante en Cristo, abundante de gracia, abundante de santidad, abundante de obediencia, abundante del conocimiento de la gloria de Dios. También habrá abundancia, porque tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando tú te llenes de justicia, es decir, de santidad, de paz, el fruto del Espíritu Santo, y de gozo, ese es el reino de Dios. Habrá vida abundante, y el Señor añadirá lo que quieras, añadirá ropas espléndidas, como dice Isaías 23, añadirá manjares deleitosos, como dice Isaías capítulo 25, y como lo dice en Mateo 6:25, donde esté tu tesoro, allá estará tu corazón, 6:24, y allí es donde dice que busquemos las cosas de arriba, donde está sentado Cristo con Dios, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, lo dice Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. El creyente podrá tener la eternidad únicamente en Jesucristo por haberle aceptado como Señor y Salvador, pero también podrá tener una vida miserable si el pastor, el siervo, el mentor espiritual, el que ha sido puesto para edificarle, no le enseña la palabra, no lo reprende, no lo corrige, no lo instruye. Y es la obra del pastor. El pastor ha de guiar, ha de instruir el rebaño por la guianza del Espíritu Santo a la madurez, preparándolos para hacerlos aptos para toda buena obra, como un instrumento útil en las manos del Señor, según lo dice 2 de Corintios 3, 16 y 17, y en Hebreos 13, 20 y 21. Ahora miremos el impostor. El impostor es todo lo contrario de lo que te acabo de decir, pero dice que existía otra clase de pastores que no eran absolutamente nada confiables, improvisados
llamados asalariados y sin vocación, como lo dice aquí el asalariado, 10:12, más el asalariado, él dice, yo soy el buen pastor, versículo 11, estamos en el capítulo 10 de San Juan. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, no ha de temer en proteger a sus ovejas, porque el buen pastor también es cuidado por Dios. Ya Cristo murió por nosotros y cuidemos a nuestro rebaño, pero el asalariado no, y el que no es pastor de las ovejas que no son propias, ve venir el lobo y se pierde, se esconde, huye, y el lobo arrebata las ovejas, las lastima, las dispersa, se las roba. El asalariado huye porque no le importan las ovejas. Ve venir al lobo y se pierde. Es un hombre que no tiene vocación. Los pastores asumían sus responsabilidades y por lo general los buenos pastores venían, eran familias de pastores y era una vocación. Era heredada de sus padres que fueron pastores y les instruían en el trabajo. Jesús advirtió a sus discípulos que los enviaría como ovejas en medio de lobos. Pablo también advirtió en Hechos de los Apóstoles a la iglesia de Éfeso que después de su partida se vendrían lobos rapaces, pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No es por eso te lo digo, desde afuera vendrán, y mira que lo dice Hechos 20, 29 y 30. El versículo 30 es el peligro desde adentro. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El siervo improvisado, no el pastor no auténtico, cuida es su propia vida. Su Dios es el vientre, como lo dice en Romanos 16, como lo dice en Filipenses 3:19. Su Dios es el vientre y para nada le interesan las ovejas, pues no son suyas. Y ante el peligro huye y las deja expuestas. Miremos la metáfora y el contraste que hay en la figura del pastor y las ovejas y la figura del pastor y el rebaño en la iglesia del Señor. El oficio del pastor en Israel era frecuente, en ese oficio era frecuente encontrar diversidad de ellos. Había unos pastores que tenían el oficio como una devoción profunda, eran pastores de toda la vida, así fueron desde pequeños, así fueron enseñados, era una herencia familiar, y estos se entregaban al cuidado de las ovejas, exponiendo su vida hasta la muerte, las amaban como a sus propios hijos, como en aquella historia cuando Natán va a David, un hombre tenía una oveja y la tenían en su casa y la cuidaban y era como una hijita más. Y aquí el cuidado es grande y la protección son máximos en una relación afectiva de profundo amor. En contraste con estos genuinos pastores de vocación, había otros que realmente no eran pastores y en algún momento de su vida, a causa de dificultades económicas o por desempleo, entonces no encontraban disponible un empleo y buscaban el de pastores, se lo encontraban y venían a cuidar ovejas, pero tomaban el trabajo como un escampadero, pero no lo desarrollaban con el interés del genuino pastor. Solo les interesaba ganarse algún dinero para sufragar sus gastos, pero estaban cercanos físicamente al rebaño de las ovejas. Estaban allí, pero no las cuidaban. Su corazón estaba distante de ellas. Aún en los momentos del peligro, huían sin consideración a lo que le pudiera pasar al rebaño. No estaban interesados absolutamente para nada en las ovejas. Y el contraste, y mirándolo en el reino de Dios, en el servicio a Dios, las cosas no son nada diferentes. Por eso es la metáfora que se utiliza para ver qué es lo que ha pasado siempre desde la antigüedad
y lo que pasa hoy en la iglesia del Señor. En el servicio a Dios, nada diferente. El pastor es aquel que ha recibido el don desde el cielo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar a los santos para la obra del ministerio. Porque él fue el que lo hizo, nuestro Señor Jesucristo. Un seminario, una universidad, un instituto bíblico no puede constituir a nadie como pastor. Y vemos que están graduando pastores tremendamente en abundancia. Sí, prepárate, pero arrodíllate y pídele a Dios el don. Porque nadie puede levantarse si Dios no le dice como a Josué: Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, levántate, mi siervo Moisés ha muerto, ahora ve que tú vas a repartir la tierra por heredad. Es un don que tiene que venir del cielo. Es una función. Si esa función no fue delegada celestialmente, aunque tenga las mejores intenciones, no será para nada bueno. No podemos hacer nada que el Señor no nos haya encomendado. Tenemos que descubrir nuestros dones y no asumir trabajos a los que el Señor no nos ha llamado y no nos corresponden. Recuerda que después de la restauración de Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y Pedro, ya feliz, salen caminando y le dice: Señor, ¿y este qué? Veían a Juan que iba por ahí, le está preguntando: ¿y qué de este? ¿Qué le dice el Señor? Palabra más, palabra menos, en una buena expresión antioqueña de mi tierra. ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué? Aquí le añadimos: ¿aquí qué te importa? Tú estás en lo tuyo, apacienta mis ovejas. Con Juan, déjalo, yo lo tengo para otras cosas. No nos dejemos de inmiscuirnos en lo que Dios no nos ha llamado. Pero preparemos, busquemos los conocimientos, que si te esfuerzas, Dios te va a usar. Por otro lado, se pueden infiltrar en la iglesia del Señor personas sin escrúpulos, sin haber nacido de nuevo, y se han topado con la manera de hacer dinero fácil, porque hay en la iglesia del Señor una cantidad de incautos, y frente a la necesidad espiritual, emocional o de otra índole, le creen a aquellos que están hablando bonito, se aprenden 3 o 4 prédicas y las mueven y tocan a las emociones, y el incauto cae allí y es explotado por el falso, por el impostor. Sí, aunque les diga mentiras. Hace muchos años escuché que había un programa de televisión que decía todo por la verdad, y le preguntaban, y estaba sometido allí a la máquina aquella, y le preguntan: ¿usted quiso algún día era un brujo? ¿Usted quiso algún día ser pastor para ganar dinero, para poner una iglesia y ganar dinero? Y él respondió que sí, todo por la plata. Abiertamente lo mencionó, quería hacerse pastor para montar un negocio, y este no es un negocio. El que trabaja genuinamente es un trabajo abnegado, es un trabajo sacrificial. Tienes que sacrificar tu tiempo, tienes que sacrificar muchas cosas, aún dinero, en beneficio de aquel que le falta paz en el alma, que le falta mercado, que le falta compañía, para hacerle una compañía santa, amorosa, respetuosa, y una restauración en todas las cosas. Abramos los ojos, mis amados, cuidemos la iglesia del Señor. El mundo está lleno de engaños, de manera que, mi amado, no podemos permitir que los malos se apoderen. Mira lo que dice el profeta Ezequiel frente a los falsos pastores. Nunca he oído un mensaje acerca de Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 34, repásalo, no vamos a alcanzar a mirarlo todo, aquí solo lo vamos a leer unas partecitas, pero léelo por favor.
Estúdialo. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ojo, que es palabra del Señor y para los pastores de Israel, pero para los pastores de la iglesia del Señor hoy. Si no estás haciendo las cosas a la manera de Dios, tendrás que rendirle cuenta, porque nos dice aquí que Dios le pedirá cuentas por todas las ovejas. Y dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Pastores que no buscan sino su propio beneficio. Y hace la pregunta, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? ¿Sí? Ese es el oficio del pastor, apacentar el rebaño. ¿Y de qué manera? Con cuidado pronto. Versículo 3, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Y entonces nos está diciendo allí el abuso del pastor, actitudes en abuso del pastor, lo que hizo y lo que no hizo. Atiende y aquí descubrirás. Ya hemos visto con el Salmo 23, haz un contraste con esto, y lo que no hizo en beneficio de las ovejas y tenía que hacer, y lo que hizo abusando de ellas. Nos dice, coméis la grosura y os vestís de la lana. Lo único que le interesa es sacar el producto y el beneficio económico o de cualquier índole, porque también se ven perversidades de beneficios sexuales, seducciones en la iglesia del Señor. Lamentable y doloroso, lo vemos desde el Antiguo Testamento y lo vemos hoy en día y lo vemos durante todo el tiempo, porque sencillamente son sensuales, impuros y deshonestos, y hay que levantar la voz contra esto. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Mira lo que no hizo, no apacentáis las ovejas. Lo que sí hizo, comiendo la grosura, se vistió de la lana y degolló la engordada. Solamente conozco hombres que solamente pastorean en sectores ricos de la ciudad, pero no van a los pobres. Y bienaventurados los pobres, dice, los pobres en espíritu, dice Mateo, pero Lucas dice bienaventurados los pobres. El evangelio de Lucas es un evangelio más social, que nos dice lo que no hizo: no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, ni vendaste la perniquebrada. No volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con violencia. El abuso que hicieron de las ovejas. ¿Cómo quedaron las ovejas? Número 1, la palabra de Jehová en contra de los falsos pastores. Número 2, lo que el pastor hizo y no hizo en detrimento del cuidado de las ovejas. Y ahora el tercer punto, cómo quedaron las ovejas, confundidas, errantes de un lado para otro, presa de todo tipo de fieras, con todo tipo de engaños, filosofías, doctrinas, humanismo y palabras bonitas y poéticas, tanto que en la costa colombiana para estos tiempos hay un pastor que está tiene 400 iglesias para apoyar el voto comunista para que se monte el socialismo diabólico a gobernar a Colombia. Esto no es obra de un pastor genuino, sino del impostor. Para patrocinar la candidatura de un hombre que dice: en mi gobierno Jesucristo no tendrá cabida, en mi gobierno Dios no tendrá cabida. Y esto tenemos que hablarlo y que llegue a oídos de este pastor, y que llegue porque pastor no puede ser, y de estos incautos que van a darle el voto a un hombre que quiere asaltar nuestra nación, y donde no habrá cabida de Dios. Y si Dios no gobierna, no cuida la casa, en vano
trabajan los que la cuidan y los que la edifican. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron dispersas mis ovejas por los montes y collados. Se han encumbrado por todo tipo de camino y están esparcidas mis ovejas, dice el Señor, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Ahí viene la sentencia. Por tanto, oh, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, así dice Jehová el Señor, y oíd la palabra. Dice, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar mis ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de las bocas y no les serán más por comida. Si tú no lo haces, si no hay pastor en esta nación, en esta tierra, en nuestro planeta, que esté al cuidado de las ovejas, ponga su voz en alto a decir, ojo, no podemos apoyar el comunismo porque es diabólico, el socialismo del siglo XXI es diabólico, filosofías contrarias a la verdad que patrocinan ideologías impuras como la ideología de género con 114 desviaciones, tipo de desviaciones sexuales, con todo tipo de impurezas. Y que hay que hacer el llamado al arrepentimiento. Y el Señor nos dice, palabra hermosa a partir de este capítulo, dice, así ha dicho Jehová el Señor, versículo 11, yo mismo iré a buscar las ovejas y las reconoceré como reconoce el rebaño el pastor. Y nos dice que también finalmente el Señor juzgará entre oveja y oveja, porque hay unas ovejas que se comen el prado verde y el otro lo pisotean para que las otras no puedan comer, toman el agua en quietud y la que no van a beber la pisotean para que las otras no puedan beber. El Señor juzgará y salvará las ovejas y nunca más será por rapiña, y el Señor juzgará entre oveja y oveja. No es solo para pastores, es para los creyentes, es para los hermanos en la fe, y los que no son genuinos también hay que denunciarlos, llamarlos al arrepentimiento o hacerlos a un lado, como dice, el que causa divisiones después de una y otra amonestación, hazlo a un lado, dice Tito 2:13, y levantará sobre ellas un pastor y él las apacentará. Y el Señor mandó a nuestro Señor Jesucristo, el genuino, el pastor, el amoroso, con el que nada nos falta, el que nos lleva a delicados pastos. Abre tus ojos, amado que me escuchas, y pídele a Dios discernimiento y que te dé pastores conforme a tu corazón. Y yo particularmente me postro y me digo, ayúdame, Señor, a ser fiel a ti, a tu reino, a tu obra y a las ovejas que me has encomendado y que tú ganaste con tu sangre preciosa. Inclina tu rostro y dile conmigo, bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. Haz de mí un genuino seguidor de Jesucristo, que te ame y te glorifique, que estudie tu palabra. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Señor Dios, Rey y Salvador nuestro, gloria, honra, alabanza y adoración para ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque allí está clarito, Señor, lo que es genuino y lo que es falso. Y gracias, Señor, porque el buen pastor eres tú, y el buen pastor dio su vida
para darnos salvación. Ningún otro, ni Buda, ni Mahoma, ni Lao Tse, ni Confucio, ni absolutamente, ni Carlos Russell, ni John Smith, José Smith, absolutamente solo tú eres Dios y solo en ti hay salvación, Cristo. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Señor, clamo por tu pueblo, por tu iglesia en toda la tierra, por tu iglesia, siervo de Jesucristo, tu manada pequeña, donde quiera que estemos. Dios, oramos por nuestros gobernantes, oramos por los que están en eminencia, oramos también por los terroristas, bandidos, ladrones, narcotraficantes, prostitutas, ateos, y de manera especial oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.